Mi nombre es Luis, y trabajo en la planta embotelladora de Coca-Cola, que está a las afueras de mi ciudad. La planta se encuentra en una zona industrial, alejada de todo, rodeada de naves gigantescas y el ruido constante de máquinas. Trabajo como operario en el turno nocturno, un turno tranquilo, donde el ruido de las máquinas es lo único que se escucha durante horas, y las luces fluorescentes brillan frías sobre todo lo que toco. Mi tarea, como muchas de las de mis compañeros, es asegurarnos de que el proceso de embotellado se lleve a cabo sin ningún contratiempo, que todo se embote y empaquete correctamente para que llegue a los comercios y tiendas sin problema alguno. La mayoría de las veces, el trabajo es repetitivo y uno acaba casi en piloto automático, mirando las botellas que pasan por la cinta transportadora. Todo comenzó hace unas 3 semanas, en una noche como cualquier otra. Ya llevaba un par de horas trabajando, revisando las botellas que iban saliendo de la máquina. Todo estaba en su lugar. Las botellas eran transportadas por la línea, se llenaban de refresco, y luego se tapaban y etiquetaban. Nada extraño. Sin embargo, esa noche me llamó la atención una botella en particular. No era nada fuera de lo común, al principio. Era una botella estándar, de plástico, de las que usualmente se embotellan y que llegan al mercado. Pero había algo en ella que me hizo detenerme. Vi que el líquido dentro de la botella no tenía el color normal, ese tono dorado que caracteriza a Coca-Cola. Era más oscuro, más espeso. A simple vista, parecía una botella que había sido mal etiquetada, pero algo en su aspecto me inquietó, como si no fuera solo el color lo que la hacía diferente. La botella pasó por la cinta transportadora a la siguiente estación, donde los operarios la empacaban, pero yo seguí observándola. Decidí tomarla en mis manos. Cuando la levanté, sentí un leve escalofrío recorrerme, aunque no tenía razón para sentirme incómodo. El peso era diferente, como si la botella tuviera más líquido del que debería. No pensé mucho en eso, y la dejé pasar, pero no pude evitar echarle un último vistazo antes de que se fuera de mi vista. A la mañana siguiente, me encontraba en el área de descanso, tomando un café con algunos compañeros. Uno de ellos, Ricardo, me comentó que había notado algo raro también esa noche. Parecía algo trivial, pero me dijo que las botellas que salían del proceso de embotellado tenían un sonido extraño al ser empaquetadas, como si dentro de algunas hubiera algo más que solo líquido. Al principio, lo ignoré. Tal vez se trataba de alguna irregularidad temporal en la máquina, o simplemente nuestra mente jugando trucos por el cansancio. Pero al regresar a mi puesto esa noche, me quedé pensando en las palabras de Ricardo. Los días pasaron, y lo que al principio parecía un caso aislado, comenzó a repetirse. A menudo, veía botellas con un color de líquido anómalo, otras con un peso extraño, y algunas incluso parecían tener burbujas que no se disolvían como deberían. Al principio traté de mantener la calma y justificarlo con posibles fallos en la máquina, pero la sensación de que algo no estaba bien empezó a crecer. Empecé a revisar más a fondo las botellas, y fue entonces cuando lo noté. Algunas de ellas, al abrirlas, no desprendían ese aroma familiar a Coca-Cola. En su lugar, el olor era más rancio, más acre. Incluso algunas tenían una textura pegajosa en su exterior, como si algo se estuviera filtrando a través del plástico. Una noche, cuando ya estaba casi al final de mi turno, decidí hacer algo que no había hecho antes. Revisé una de esas botellas con más detalle. La tomé con cautela y noté que la etiqueta estaba ligeramente arrugada, como si hubiera sido manipulada de alguna manera. La acerqué a mis ojos y vi que, aunque la etiqueta tenía el logo clásico de Coca-Cola, había algo escrito en la parte inferior, algo que no pertenecía a la marca. Estaba escrito a mano, con una tinta oscura, y las palabras eran borrosas, pero pude distinguir lo suficiente para leer: «El viento se lleva lo que queda».
Me quedé mirando la botella, completamente atónito. ¿Cómo podía ser que una botella de Coca-Cola tuviera algo así? ¿Por qué estaba escrita esa frase? Decidí no decirle nada a nadie en ese momento. No quería causar alarmas innecesarias, y en mi mente me repetía que probablemente se trataba de una broma o una especie de error. Pero conforme pasaban los días, más y más botellas extrañas seguían apareciendo. No era solo la etiqueta, sino también el líquido. Algunos de los refrescos parecían estar más espesos, como si algo extraño se hubiera filtrado en la mezcla. Incluso el sonido de las botellas al caer en las cajas parecía diferente, un sonido hueco y apagado, como si no hubiera líquido en su interior. Los operarios que estaban en la línea de empaquetado también comenzaron a comentarlo. Una noche, mientras inspeccionaba más botellas, uno de los operarios se acercó a mí, preocupado. Se llamaba David y estaba en el proceso de empaquetado. Con voz baja, me dijo que había algo extraño en una de las cajas que había recibido. Cuando me acerqué, vi que la caja estaba llena de botellas con el mismo aspecto raro. La etiqueta parecía recién colocada. El líquido en su interior tenía un color tan oscuro que apenas podía distinguirlo de la botella misma. Sin pensarlo, abrí una de ellas y el olor me golpeó de inmediato. No era Coca-Cola, era algo peor, algo más sucio, algo que no podía identificar. David me miró, y sus ojos estaban llenos de preocupación. Luis, ¿has notado que algunas botellas tienen algo dentro? Como si hubiera algo flotando en el líquido, me dijo, casi en susurros. Lo miré fijamente, y me di cuenta de que no estaba solo en esto. Algo extraño estaba ocurriendo, algo que ninguno de los dos podía explicar. Decidimos hacer algo que, en retrospectiva, fue una mala idea. Nos adentramos en el área donde se almacenaban las botellas ya empacadas, buscando respuestas. Cuando entramos al almacén, la temperatura cambió. Estaba mucho más fría de lo normal. Las luces parpadeaban de una manera inusual, como si algo estuviera interfiriendo con el sistema eléctrico. Las cajas con las botellas extrañas se encontraban en una esquina del almacén, lejos de las otras. De alguna manera, parecía que se acumulaban allí, como si alguien las estuviera separando deliberadamente. Nos acercamos a una de ellas, y al abrirla, encontramos algo que me heló la sangre. Las botellas dentro no solo tenían el líquido oscuro y espeso, sino que dentro de ellas había algo flotando. Eran pequeñas formas, casi como partículas, pero al acercarme más, pude ver que no eran simples burbujas. Parecían formas humanas. Pequeñas figuras, como si alguien hubiera vertido algo dentro de la botella. David y yo nos miramos, sin decir palabra alguna. No podíamos creer lo que estábamos viendo. La sensación de que algo profundamente errado estaba ocurriendo en la planta se hizo casi palpable. Rápidamente, decidimos tomar una de las botellas y llevarla con nosotros para analizarla en el laboratorio de la planta. Lo que descubrimos allí fue aún más perturbador. El análisis químico del líquido no coincidía con ninguna de las fórmulas estándar que Coca-Cola usa. De hecho, el análisis reveló rastros de una sustancia que no debería estar allí, algo orgánico, algo que no podíamos identificar. La dirección de la planta nunca quiso hablar sobre el asunto. Nos dijeron que todo era un error de la maquinaria y que las botellas fueron contaminadas por un fallo en el proceso. Pero no pude dejar de pensar que había algo más oscuro detrás de todo eso, algo que no querían que se supiera. Nunca volví a trabajar en esa planta. Unos días después de ese incidente, renuncié. El miedo se apoderó de mí, y aunque nunca supe qué realmente ocurrió con las botellas extrañas, algo dentro de mí me dice que no era un simple error. A veces, me pregunto si las botellas que enviamos esa noche llegaron a algún lugar, y si alguien más notó lo mismo que nosotros. Pero sobre todo,
Me pregunto qué era lo que realmente flotaba dentro de ellas. Dejé mi trabajo en la planta embotelladora y pensé que el terror que había experimentado quedaría atrás, que la pesadilla de las botellas extrañas desaparecería con el tiempo. Pero, aunque salí de la planta y traté de continuar con mi vida, algo dentro de mí seguía inquieto. La sensación de que había algo mucho más grande detrás de todo esto nunca me abandonó. Intenté olvidarlo, pero no pude. Las noches se volvieron más largas y, a veces, me encontraba despierto a altas horas de la madrugada, pensando en esas botellas, en las extrañas figuras flotando en el interior, en ese líquido oscuro que parecía ser algo mucho más siniestro que un simple refresco. Una tarde, mientras tomaba un café con un viejo amigo, le mencioné el incidente. No era alguien a quien le gustara hablar sobre esos temas, pero al final, el peso de la inquietud me hizo hablar. Mi amigo, Carlos, siempre había sido muy escéptico, así que pensaba que iba a burlarse de mí o a pensar que estaba exagerando, pero, para mi sorpresa, se quedó callado por un largo rato después de que le conté todo lo sucedido. «Eso no es normal, Luis», me dijo finalmente. «Deberías investigar más a fondo. Quizás alguien más sepa algo o ha notado algo parecido». Su recomendación sonó como una idea loca, pero al mismo tiempo, esa pequeña chispa de esperanza de encontrar una respuesta me hizo considerar la posibilidad de investigar más. Sentía que si dejaba el asunto sin resolver, nunca podría tener paz, y fue así como decidí que debía ir más allá. Algo dentro de mí me decía que había más de lo que yo sabía, que las botellas, esos líquidos y esas figuras flotantes no eran producto de mi imaginación. Los primeros días fueron una especie de ceguera autoimpuesta, como si, al no pensar en ello, todo volviera a la normalidad. Pero una tarde, mientras revisaba unas viejas noticias locales en línea, encontré algo que me heló la sangre. Un artículo, publicado en un pequeño periódico local, hablaba sobre una serie de eventos extraños que habían sucedido en la región, aunque nada parecía vincularse directamente con la planta. El artículo hablaba de desapariciones misteriosas de trabajadores en fábricas cercanas, incidentes de contaminación que habían afectado a varias plantas de la zona, y algo que mencionaron solo de pasada: una empresa de bebidas que había recibido denuncias extrañas, pero que, supuestamente, había desmentido cualquier irregularidad. Mi estómago dio un vuelco. ¿Era esto una coincidencia? ¿Podría la planta en la que trabajaba estar involucrada en algo mucho más grande? Decidí que debía regresar. No podía quedarme con la duda, ni podía permitir que el misterio me consumiera. Tomé mi coche y conduje de nuevo hacia la planta, aunque esta vez me sentía más nervioso de lo que había estado en mi último día de trabajo allí. La planta parecía más grande desde fuera, pero, al mismo tiempo, la desolación de la zona industrial le daba una atmósfera aún más inquietante. Lo que una vez fue un lugar donde solo veía máquinas y líneas de producción, ahora me parecía como una enorme tumba de secretos ocultos. Al llegar, estacioné mi coche a lo lejos, fuera del alcance de las cámaras de seguridad. No quería que me reconocieran. Mi plan era colarme en las instalaciones para investigar sin levantar sospechas. Sabía que el turno de noche ya había comenzado, así que las posibilidades de encontrar a alguien con el que pudiera hablar eran bajas. Sin embargo, mi única opción era entrar sigilosamente y ver qué encontraba. Caminé hasta la entrada trasera de la planta, donde sabía que había una puerta de servicio que no solía estar tan vigilada. La puerta estaba cerrada, pero no asegurada. Apreté el pomo con cautela, y al encontrarla abierta, me colé dentro. La planta estaba en silencio, lo cual me hizo sentir que algo estaba raro. Durante mis años allí, siempre había un ruido constante, una especie de murmullo de máquinas en funcionamiento. Pero esa noche, todo estaba inexplicablemente quieto.
Recorrí los pasillos oscuros, sin hacer ruido, hasta llegar al área donde se almacenaban las botellas antes de ser enviadas. Era allí donde las cosas se habían descontrolado, donde había encontrado las botellas con las etiquetas extrañas, y donde había sentido la presencia de algo más siniestro que simplemente fallos en la maquinaria. La zona estaba vacía, excepto por algunas cajas con botellas que aún no habían sido enviadas. Me acerqué a una de ellas, y al abrirla, sentí un nudo en el estómago. Dentro de la caja había más botellas con el líquido oscuro, espeso, y con esa apariencia macabra. Miré las etiquetas, y allí estaba, de nuevo, lo que parecía una escritura hecha a mano, la misma que había visto en la botella que inspeccioné antes de dejar mi trabajo. Las palabras eran las mismas. El viento se lleva lo que queda. ¿Qué significaba esto? ¿Por qué estaba escrita esta extraña frase en las botellas? No tenía sentido. De repente, un sonido interrumpió mis pensamientos. Un crujido proveniente de la parte trasera de la sala. Me giré rápidamente, pero no vi nada. Mi respiración se aceleró, y por un momento, estuve tentado a salir corriendo. Pero algo me impulsó a seguir. Algo dentro de mí quería desentrañar lo que realmente estaba sucediendo en esa planta. Así que me adentré más en la oscuridad, buscando respuestas. El sonido de mis pasos resonaba en los pasillos vacíos, hasta que llegué a una puerta que no había notado antes. Estaba ligeramente entreabierta, y algo me decía que debía entrar. La empujé con cautela, y lo que vi al otro lado me heló la sangre. Era una especie de sala secreta, oculta de los ojos de los trabajadores comunes. Las paredes estaban llenas de estanterías con miles de botellas, pero lo más extraño era que todas las botellas, incluso las que parecían normales, tenían una pequeña hendidura en la base, como si algo hubiera sido inyectado en ellas. En el centro de la habitación, había una mesa con un extraño equipo de laboratorio, y sobre ella, unos papeles y documentos. No pude resistirme y me acerqué. Lo que encontré en esos documentos me dejó sin palabras. Eran informes sobre el proceso de embotellado, pero en ellos se hablaba de experimentación con líquidos alternativos y de pruebas de consumo extendido. Había notas acerca de un supuesto proyecto secreto para alterar la fórmula de Coca-Cola, algo relacionado con una sustancia que supuestamente ayudaría a aumentar las ventas de manera inexplicable. Pero lo más perturbador fue lo que descubrí en la última página del informe. Efecto secundario no previsto, formación de entidades conscientes dentro de las botellas, continuar pruebas. De repente, comprendí lo que había estado sucediendo. Las botellas no solo contenían Coca-Cola, había algo más. Algo que nadie había previsto, algo que había sido cultivado en las botellas. Algo extraño, quizás incluso monstruoso, una entidad que se formaba a partir de los líquidos alterados y que, de alguna manera, parecía tener una voluntad propia. Esas figuras que flotaban dentro de las botellas no eran solo artefactos de la producción, eran manifestaciones de algo mucho más oscuro. Un ruido detrás de mí me hizo girarme, y antes de que pudiera reaccionar, alguien me sujetó del brazo con fuerza. Era el jefe de seguridad de la planta, un hombre llamado Víctor, que siempre había sido muy reservado. No sé cómo había llegado hasta allí, pero su mirada me dijo que ya sabía lo que había descubierto. Pensé que no vendrías, dijo, su voz grave y serena. Ahora, hay algo que necesitas entender. Tú y los demás nunca debieron saberlo. Nunca. Me llamo Mario y llevo casi 3 años trabajando en la tienda de conveniencia que está a unas cuadras del centro del pueblo. La tienda no es muy grande ni demasiado moderna, pero tiene lo esencial para sobrevivir. Productos básicos, snacks, bebidas frías y, por supuesto, la inquebrantable presencia de las cervezas y las Coca-Colas.
Trabajo la mayoría de las tardes y noches, y aunque a veces el flujo de clientes es algo monótono, nunca me había sentido realmente incómodo en mi turno. Hasta aquella noche. Esa noche, como tantas otras, estaba solo en la tienda, con la radio de fondo y la luz fluorescente titilando ligeramente sobre mí. Eran cerca de las 9:00 p.m., cuando la camioneta de la distribuidora de refrescos se detuvo frente a la tienda. El repartidor era un hombre joven, alto y algo callado, que siempre llegaba a la misma hora con su cargamento de productos. Yo estaba medio dormido cuando entró, pero me incorporé rápidamente, levantándome del asiento tras el mostrador para ayudarle con la descarga de las cajas. «Vas a tener que meter todas estas en el fondo, Mario», me dijo el repartidor, tirando una caja grande de Coca-Cola hacia el suelo, con un ruido sordo. De inmediato me agaché para levantar la caja, que parecía más pesada de lo que esperaba. La caja estaba completamente sellada, con las etiquetas de la Coca-Cola perfectamente intactas, como siempre. Pensé que solo sería un día más, el mismo servicio rutinario. No había nada en el aire que sugiriera lo que se avecinaba. Cuando el repartidor terminó de descargar y se despidió con un simple «Nos vemos», me quedé con las cajas frente al mostrador, revisando el inventario y colocándolas en la bodega. Todo parecía normal, hasta que empecé a organizar las latas en el refrigerador. Fue ahí, cuando abrí una de las latas para probar un sorbo, que algo extraño ocurrió. El primer trago fue amargo, como si la bebida estuviera demasiado vieja o algo fuera de lugar. No lo entendí al principio. Pensé que tal vez la lata estaba dañada o que había algo en el proceso de distribución. Pero no. Lo que sentí fue mucho más raro. En mi boca quedó una sensación metálica, y me costó tragar. No era el sabor ácido y refrescante al que estaba acostumbrado, sino algo más pesado. Un sabor amargo, profundo, que no lograba identificar. Fui al pasillo a buscar una segunda lata, con la intención de que quizás había sido una sola lata defectuosa. Abro otra, tomo un sorbo, y de nuevo, lo mismo. El amargo y esa extraña sensación que me recorría la garganta. Me quedé unos segundos allí, parado en silencio, mirando la lata como si esperara encontrar algún tipo de explicación lógica. No la había. Intenté desechar la lata, pero algo en mi interior me decía que debía investigar. Agarré la caja completa de Coca-Colas y, aunque no me gustaba la idea de hacerlo, me dirigí al fondo de la tienda, hacia el baño. Decidí que la mejor forma de asegurarme era probar un par de latas más, en privado, y ver si era algo que solo yo estaba experimentando o si realmente algo estaba mal. Abrí una nueva lata, más cuidadoso que antes, y la probé. Al principio no sentí nada, pero conforme pasaban los segundos, esa misma sensación extraña comenzó a apoderarse de mí. La amargura en mi boca se intensificó y, además, sentí como si algo estuviera flotando en mi estómago, algo que no podía identificar, pero que se sentía incorrecto, como si algo estuviera fuera de lugar dentro de mí. En ese momento, sentí un frío sudor recorriendo mi espalda. No podía creer lo que estaba pasando. Era solo una lata de Coca-Cola. ¿Cómo podía ser que algo tan cotidiano estuviera causando esta sensación tan rara? Me miré en el espejo del baño, tratando de calmarme. Estaba pálido, y mi respiración se aceleraba. No entendía qué estaba pasando. ¿Por qué las latas de Coca-Cola me daban esa sensación tan extraña? Decidí salir del baño y volver al mostrador para revisar si alguien más podría haber notado lo mismo. Necesitaba compartir lo que estaba experimentando, porque no quería pensar que estaba perdiendo la razón. Pero justo cuando volví al piso principal de la tienda, algo más extraño ocurrió. Las luces de la tienda comenzaron a parpadear, de forma intermitente, como si alguien estuviera manipulando el interruptor. Miré hacia el techo, incrédulo, y en ese momento, las luces se apagaron por completo. El lugar quedó a oscuras
y el ruido de los refrigeradores siguió zumbando en la penumbra. Un silencio extraño invadió el local. El aire se volvió denso y no pude evitar sentir que algo me observaba. Respiré hondo y traté de encender las luces nuevamente, pero no respondían. En mi mente, la única explicación que encontraba era que había una falla técnica en el sistema eléctrico, pero esa sensación de incomodidad no se iba. A esa altura, el miedo se apoderó de mí, porque no era solo el sabor raro de las bebidas lo que me perturbaba, sino esa sensación creciente de que algo estaba muy mal. Comencé a revisar la caja de Coca-Colas más a fondo. Me fijé en las latas con más detenimiento, como si pudiera encontrar alguna pista que me diera una explicación. Fue entonces cuando me di cuenta de algo aún más desconcertante. La fecha de caducidad estaba manipulada. No de forma obvia, pero sí sutilmente. Las etiquetas parecían nuevas, pero al observarlas más de cerca, vi que algo en el color de la tinta era ligeramente diferente. Mi estómago se revolvió. Decidí que lo mejor sería llamar al distribuidor, pero al intentar marcar el número, la línea estaba muerta. No había tono, solo un silencio inquietante al otro lado. Fue como si algo me estuviera aislando de la realidad. No podía entender por qué, pero ya no me sentía a salvo. En ese momento, el teléfono fijo de la tienda comenzó a sonar. La llamada era de la misma línea que había intentado contactar antes. La marca en la pantalla del teléfono decía que era una llamada internacional. Miré el número en la pantalla, que no reconocí. Por un impulso, contesté. «¿Mario?», dijo una voz grave al otro lado, una voz que no me sonaba familiar. «¿Te has dado cuenta de lo que está pasando?». Tragué saliva. Mi mente no podía procesar lo que estaba escuchando. ¿Quién está hablando? ¿Qué pasa? ¿Por qué mi tienda está llena de latas raras? La voz al otro lado suspiró. Porque las bebidas no son lo que crees, Mario. Esas latas no son solo Coca-Cola. Algo ha cambiado en ellas, algo que no debería estar allí. Y ahora que lo sabes, no puedes deshacerte de ello. El miedo me paralizó. No entendía lo que me estaba diciendo, pero la sensación de peligro era palpable. La llamada se cortó abruptamente. Mi cabeza daba vueltas y el temor se apoderó de mí. Las luces volvieron a encenderse, pero el ambiente de la tienda estaba completamente alterado. Miré las latas, las cajas, el refrigerador. Ya no me parecía normal. La sensación que había comenzado con un simple sabor raro se había transformado en algo mucho más aterrador. Intenté pensar en lo siguiente: salir de la tienda, dejar las latas y llamar a la policía, pero algo en mi interior me lo impedía. ¿Qué estaba pasando realmente? ¿Cómo podía saber si lo que estaba ocurriendo era real, o si todo era parte de un truco, de una broma pesada? De repente, una fuerte explosión sonora me hizo saltar del susto. El refrigerador que tenía las latas de Coca-Cola comenzó a hacer ruidos extraños, y una de las latas explotó, liberando un vapor denso y negro. Mi cuerpo reaccionó de inmediato. Corrí hacia la puerta de la tienda, sin mirar atrás, y cuando logré salir al exterior, sentí como si el aire fresco de la noche me devolviera algo de claridad. Corrí hacia mi casa, sin detenerme, sin mirar atrás. Esa noche nunca la olvidé. Aún no entiendo lo que ocurrió, pero desde ese momento, cada vez que paso por esa tienda, siento un nudo en el estómago. No sé si las latas de Coca-Cola eran realmente lo que parecían, pero algo me dice que lo que sucedió esa noche en ese lugar nunca debió haber ocurrido. Nunca volví a trabajar en esa tienda. Nadie jamás me creyó lo que pasó, pero yo sé lo que experimenté. Sé que hay cosas que no siempre podemos entender, pero a veces, el sabor amargo de lo desconocido es solo el principio. Nunca volví a trabajar en la tienda después de aquella noche. Dejé mi puesto, dejé el pueblo.
y lo que había sucedido se quedó atrapado en algún rincón oscuro de mi mente. Un recuerdo angustioso que me atormentaba cada vez que intentaba pensar en ello. Intenté dejar atrás ese sabor amargo, esa sensación de estar atrapado en algo más grande de lo que podía comprender, pero no pude. Lo que experimenté esa noche seguía persiguiéndome, y a medida que los meses pasaban, la ansiedad que había dejado atrás en el pueblo crecía como una sombra en mi vida. Intenté seguir adelante, mudándome a una ciudad más grande, alejándome de lo que había sucedido, pero el miedo siempre encontraba una forma de alcanzarme. Siempre había algo, una llamada telefónica perdida, una lata de refresco que veía en una tienda, o el simple sonido de una caja siendo abierta, que me devolvía a esa tienda, a esa noche. Unos meses después de haberme mudado, recibí una carta. No era un sobre común. Estaba hecha con papel grueso, envejecido, y tenía un sello que no reconocí. El remitente decía ser alguien que sabe lo que ocurrió. El contenido de la carta era tan críptico como el sello. Mario, sé lo que encontraste en aquella tienda. No te lo puedo decir todo, pero lo que sucedió allí no fue un accidente. No es algo que puedas simplemente olvidar. No te olvides de lo que viste. No te olvides de lo que bebiste. La carta no tenía ninguna firma, pero de alguna manera, su tono era tan frío y directo que me heló la sangre. Pensé que podría tratarse de alguna broma, algo que alguien más de la tienda o algún conocido me estaba enviando, pero algo en mi interior me dijo que no. Sabía, en lo más profundo de mí, que esto no era algo que pudiera ignorar. Después de leerla varias veces, me decidí a regresar al pueblo. Me costó mucho dar ese paso, más de lo que puedo explicar. Sabía que, en alguna parte de mi mente, algo no estaba resuelto, algo que me estaba consumiendo. Ya no era el mismo Mario que había dejado aquel lugar. Ya no podía vivir tranquilo, como si lo que sucedió fuera solo un mal sueño. Mi mente no me dejaba descansar. Así que regresé, con una mezcla de miedo, rabia y esa inquietante sensación de que debía entender lo que había ocurrido para poder liberarme de una vez por todas. Al llegar al pueblo, lo primero que hice fue acercarme a la tienda. No había cambiado mucho. La misma fachada desgastada, el letrero de la tienda de conveniencia parpadeando tenuemente en la oscuridad. Todo parecía igual. Mi corazón comenzó a latir con fuerza al acercarme. A medida que me acercaba, pude ver la luz del interior, como si todo hubiera permanecido igual desde la última vez que estuve allí. Sin embargo, sabía que no podía entrar solo con la esperanza de que las respuestas vinieran solas. Entré, y la tienda estaba vacía. Era extraño. En ese turno, normalmente siempre había algún cliente, pero no había nadie. La música de fondo sonaba igual de monótona que antes, la misma estación de radio que había estado allí cuando yo trabajaba. No había nadie en el mostrador, y el lugar estaba oscuro, como si el tiempo hubiera dejado de moverse dentro de esos muros. Fui hacia el fondo, hacia el refrigerador donde habían estado las latas. Al acercarme, noté que el lugar estaba lleno de cajas de Coca-Cola, algunas todavía sin abrir, otras apiladas, con las etiquetas intactas. Mi piel se erizó al verlas, como si mi mente me dijera que no debía acercarme a ellas, pero algo me empujaba a hacerlo. Abrí una de las cajas con manos temblorosas. El ruido del cartón rasgándose llenó el silencio, y al hacerlo, el aire dentro de la tienda pareció volverse más pesado. Saqué una lata y la sostuve en mis manos por un largo momento. Era una lata normal de Coca-Cola, sin ningún rasgo que la hiciera diferente de las demás. Pero yo sabía que dentro de esa lata había algo extraño, algo oscuro que no debía estar allí. Recordé las palabras de la carta. No te olvides de lo que bebiste. Me forcé a abrir la lata, con la sensación de que estaba cruzando una línea que no debía cruzar. Tomé un sorbo, sabiendo lo que podría ocurrir. Al principio,
Nada. Era una Coca-Cola normal, con su sabor familiar y refrescante, pero al poco tiempo, empecé a sentir esa misma sensación extraña que me había invadido en la tienda la noche en que todo comenzó. El sabor amargo regresó, y esta vez más intenso. Mi boca se llenó de una sensación metálica, como si algo hubiera alterado la bebida desde adentro. Sentí el nudo en mi estómago apretarse con fuerza. De repente, la luz de la tienda parpadeó y se apagó, sumiéndome en la oscuridad total. El miedo que sentí esa vez, mientras estaba en la tienda, volvió a apoderarse de mí. Podía oír el zumbido de los refrigeradores, pero no podía ver nada. Mi respiración se aceleró y mis manos temblaban. No sabía qué estaba pasando. Sabía que no podía quedarme ahí. Algo dentro de mí me decía que las respuestas no iban a venir de manera sencilla, que tenía que profundizar más en lo que había ocurrido. Busqué mi teléfono, pero al encenderlo, la pantalla se apagó por completo. Ya no podía confiar en nada, ni en mis propios sentidos. Fue en ese instante cuando escuché pasos detrás de mí. Al principio, pensé que era mi mente jugando trucos, pero los pasos se hicieron más cercanos, más claros. El sonido de unas botas pesadas sobre el suelo de la tienda me heló la sangre. La sensación de ser observado, de ser rodeado, me atrapó. Me di la vuelta con rapidez, pero no vi a nadie. La tienda estaba vacía, tan vacía como cuando entré. No había rastros de nadie, pero el aire estaba denso, como si alguien estuviera allí, a mi lado, sin dejar rastro. La puerta trasera se abrió por sí sola, y una corriente de aire frío me golpeó. Lo siguiente que supe fue que una figura encapuchada apareció en el umbral de la puerta. Su rostro estaba oscuro, cubierto por la sombra, pero su presencia era tan fuerte que me sentí obligado a dar un paso atrás. «Sabías que esto no era algo normal», dijo la voz, grave y rasposa, como si el sonido de las palabras viniera de muy lejos. «Ahora tienes que entender lo que no puedes olvidar». En ese momento, supe que no estaba solo. La tienda no estaba vacía. Yo no estaba solo. Y esa sensación, esa pesadilla que había tratado de dejar atrás, se estaba materializando frente a mí. «Vas a encontrar las respuestas», continuó la figura, mientras avanzaba lentamente hacia mí. «Pero no te gustarán». La figura levantó la mano, señalando hacia las latas de Coca-Cola que había dejado sobre el mostrador, como si fueran el único camino hacia el entendimiento. El aire a su alrededor parecía volverse más espeso, y el ambiente de la tienda se llenó de un susurro inconfundible, como si algo estuviera despertando en la oscuridad. Mi cuerpo estaba paralizado por el miedo, pero sabía que no podía irme sin encontrar la verdad. Algo más grande que yo estaba en juego, y aunque no comprendiera completamente lo que estaba ocurriendo, sabía que tenía que enfrentarlo. Mi nombre es Eduardo, pero todos me llaman Lalo. Trabajo como conductor de un camión de distribución para Coca-Cola, y llevo casi 7 años haciéndolo. Mi ruta es bastante rutinaria. Salgo de la bodega principal a las 3 de la madrugada y recorro varios pueblos en las montañas. A veces, la gente ni sabe que Coca-Cola llega a esos lugares tan apartados, pero allí estamos, entregando cajas de refrescos en tiendas pequeñas, mercados y hasta en ranchos lejanos. A decir verdad, me gusta el trabajo. La carretera en la madrugada tiene algo tranquilo, algo solitario, y aunque siempre estoy rodeado de cajas de refresco, siento una especie de paz cuando los pueblos se quedan atrás y la oscuridad me envuelve. Una noche, después de haber entregado en los pueblos más cercanos, me dirigí a un pequeño pueblo que quedaba a más de 1 hora de distancia. El trayecto era solitario y el clima había comenzado a ponerse más frío, lo que me hacía pensar que el invierno estaba por llegar. Me encontraba en una de esas carreteras de curvas cerradas y caminos de tierra, donde el único sonido que rompía el silencio
Era el rugido del motor de mi camión y el crujir de los frenos cada vez que debía tomar una curva. La tienda a la que debía hacer la entrega esa noche estaba apartada del centro del pueblo. Era una de esas tienditas de esquina, construida con paredes de adobe y un techo de lámina que ya parecía estar muy desgastado. El cartel que colgaba sobre la entrada ya estaba medio caído, pero seguía visible. La luz en su interior era tenue, solo algunas lámparas amarillas que iluminaban débilmente el espacio. No había mucho tráfico a esa hora, como siempre, y no esperaba encontrar a más de un par de clientes. Me estacioné frente a la tienda y, como siempre, bajé a hacer la descarga. La tienda estaba cerrada, pero el dueño, don Julián, un hombre mayor con una barba blanca y arrugada, siempre me esperaba a esa hora. Era una rutina bastante extraña, porque don Julián nunca tenía prisa. Lo primero que hacía al verme llegar era salir lentamente, como si no tuviera nada que hacer. A veces conversábamos un poco, pero nunca me metía en su vida. Después de todo, no es como si tuviéramos mucho en común. Él solo me indicaba dónde dejar las cajas y luego me invitaba a tomar café, pero yo siempre rechazaba, ya que mis entregas no podían esperar. Esa noche, sin embargo, algo no parecía estar bien. Cuando bajé del camión y empecé a sacar las cajas, noté que don Julián no había salido como de costumbre. Miré hacia la ventana de la tienda, esperando verlo, pero la luz dentro parpadeaba de una manera rara. De alguna manera, sentí que el ambiente era diferente. El aire se sentía denso, como si la misma tienda estuviera esperando algo. Miré el reloj. Ya era tarde, mucho más tarde de lo habitual, y don Julián aún no aparecía. Decidí dejar las cajas junto a la entrada, pero algo me detuvo. Un ruido provenía del interior. Era un sonido sordo, casi imperceptible, como si algo estuviera cayendo al suelo. Al principio lo ignoré, pero luego lo escuché de nuevo, esta vez más fuerte, como si alguien estuviera arrastrando algo pesado por el suelo. Me acerqué con cautela a la puerta. La tienda estaba completamente cerrada, pero había una pequeña rendija entre la puerta y el marco. Me agaché un poco y miré hacia adentro. Lo que vi me dejó helado. Don Julián estaba dentro, sí, pero no estaba solo. A su alrededor había 2 hombres más, ambos altos y vestidos con ropas oscuras. Estaban de pie, mirando con seriedad las cajas de refrescos que había traído. No había una conversación fluida, solo susurros y miradas furtivas. Luego, uno de los hombres levantó una caja grande de refrescos, la agitó como si estuviera esperando algo, y la dejó caer al suelo con un sonido sordo. Lo que sucedió a continuación me dejó completamente desconcertado. Don Julián, en lugar de hablarles o llamarlos por su nombre, les entregó algo a cada uno de ellos. No pude ver con claridad qué era, pero parecían sobres o pequeños paquetes. Y algo en esa escena me incomodó profundamente. Mi intuición me decía que no se trataba de algo relacionado con refrescos o productos de la tienda. Mi corazón empezó a latir con más fuerza. No quería ser visto, no quería que me descubrieran, pero tampoco podía quedarme con la duda. La imagen de esos paquetes desapareciendo en manos de los hombres me perseguiría toda la noche. Rápidamente, me aparté de la puerta y traté de actuar como si nada hubiera pasado. Me dirigí hacia mi camión, pero sentí los ojos de los hombres en mi espalda. Subí al camión con rapidez, aunque mi mente seguía pensando en lo que había visto. Traté de arrancar el motor, pero el camión no encendió de inmediato. Mis manos sudaban, el motor se atrancó por unos segundos, y el sonido de la máquina intentando arrancar resonó en la quietud de la noche. Finalmente, el motor rugió y pude ponerme en marcha, pero mi cabeza no dejaba de dar vueltas. Pasaron varias semanas, y aunque intenté seguir con mi vida normal, algo seguía rondando en mi mente. Las entregas se volvieron más raras, sobre todo en ese pueblo apartado.
Cada vez que iba, algo me decía que las entregas nocturnas ya no eran lo mismo. Veía los mismos hombres de ropas oscuras entrando a la tienda, y me sentía más incómodo cada vez que don Julián me pedía que dejara las cajas por la puerta trasera, como si no quisiera que nadie lo viera. El ruido sordo de las cajas cayendo al suelo, los paquetes misteriosos, el trato tan extraño entre los hombres, todo eso se quedó grabado en mi mente. ¿Qué estaba pasando allí? ¿Por qué esa tienda, en medio de la nada, parecía convertirse en el centro de algo tan extraño? Decidí hacer algo que jamás habría considerado hacer antes: ir al pueblo y hablar con algunos de los pocos habitantes. Busqué a los viejos conocidos de la zona, gente que conocía a don Julián desde hace años. Nadie quería hablar mucho sobre él, pero algunos comentaron de forma vaga que siempre había tenido un negocio aparte. Nadie me dijo exactamente qué era, pero sí me dieron un consejo que aún me retumba en los oídos: no te metas en cosas que no entiendas. Una noche, decidí ir más allá. No quería ser solo un espectador. Me armé de valor y, después de dejar mi carga en la tienda, me quedé escondido cerca, esperando a ver qué sucedía. Lo que vi esa noche me heló por completo. Don Julián salió con los dos hombres, y juntos se dirigieron hacia un coche viejo estacionado detrás de la tienda. Al abrir el maletero, vi lo que me temía. Dentro había un montón de cajas que no eran de refrescos. Las cargaron en el vehículo con rapidez, asegurándose de que nadie los viera. Fue entonces cuando uno de los hombres me vio desde la esquina del ojo, pero ya era demasiado tarde. Traté de alejarme lo más rápido posible, pero mi corazón latía tan fuerte que no sabía si los escuchaban. Esa fue la última vez que volví a ese pueblo. Dejé de hacer entregas a esa tienda, y aunque nunca pude confirmar lo que sucedía realmente, supe que no era mi lugar. A veces, me pregunto si alguien más sabrá lo que ocurría allí, pero al final, decidí no seguir buscando respuestas. A veces, hay cosas que es mejor no saber. Lo que vi, lo que sentí, me dejó claro que a veces, el verdadero negocio no tiene nada que ver con lo que te dicen que estás entregando. Y esa es una verdad que nunca olvidaré. Mi nombre es Valeria, y llevo casi 3 años trabajando en una planta de Coca-Cola en un pequeño pueblo de la costa. Soy operaria en el área de distribución, lo que significa que mi trabajo consiste en revisar las entregas, asegurarme de que los productos se encuentren en buenas condiciones y que todo esté etiquetado correctamente. Nunca imaginé que algo tan rutinario como la recepción de cajas de botellas me cambiaría la vida de una manera tan desconcertante. Al principio, mi trabajo era tranquilo. La planta se encuentra alejada del centro del pueblo, y aunque tiene su actividad, rara vez hay gente alrededor. El turno que suelo cubrir es nocturno, un turno que por lo general empieza a las 10 de la noche y termina a las 6 de la mañana. Como todo trabajo de este tipo, la rutina se va volviendo un poco monótona. Sin embargo, todo cambió una noche cuando algo extraño ocurrió con una de las entregas. Esa noche comenzó como cualquier otra. Estaba en mi puesto, revisando las hojas de entrega y organizando los pedidos en el área de recepción. La camioneta de reparto llegó a la hora habitual, a eso de las 2:30 a.m. El chofer, un hombre alto de cara cansada, me entregó los papeles y comenzó a descargar las cajas de botellas. Siempre lo hacía de forma mecánica, sin decir mucho más que un simple «buenas noches». A veces bromeábamos, pero esa noche noté que algo estaba raro. Había una tensión en el aire, algo que no sabía identificar, pero que me hizo sentir inquieta. Cuando comenzó a sacar las cajas, noté algo extraño. Las cajas llegaban con un retraso de aproximadamente 1 hora, lo cual no era común. Lo normal es que el reparto siempre llegara puntualmente,
incluso con un par de minutos de anticipación. Pero esa noche, el camión tardó más de lo usual. Sin embargo, lo que realmente me llamó la atención fueron las etiquetas. Al abrir las primeras cajas para revisar la mercancía, me di cuenta de que las etiquetas de las botellas no coincidían con las que deberían haber recibido. Mi mente comenzó a hacer conexiones rápidas. ¿Era un error? Tal vez se habían confundido de pedido, o peor aún, tal vez había algún tipo de problema con la empresa distribuidora. Pero lo que más me extrañó fue que las etiquetas no solo estaban equivocadas, sino que no se parecían a las que usualmente se imprimen en la planta. Las etiquetas tenían colores diferentes, las letras no coincidían con el estilo usual y, lo más desconcertante, la fecha de fabricación que aparecía en ellas no correspondía con la que deberíamos estar recibiendo. Yo estaba acostumbrada a ver las etiquetas con fechas de producción recientes, pero estas parecían tener meses de antigüedad. A pesar de la confusión, pensé que tal vez se trataba de un simple error de impresión. Decidí seguir revisando las cajas para asegurarme de que todo estuviera bien, pero cuanto más miraba, más raro se volvía todo. Revisé más cajas, y las etiquetas seguían siendo las mismas. ¿Qué estaba pasando? Mi estómago comenzó a llenarse de una incomodidad que no sabía cómo explicar. Decidí acercarme al chófer y preguntarle si había algún problema con el pedido. ¿Qué pasa con las etiquetas?, le pregunté, intentando sonar calmada. El hombre me miró de reojo, con esa expresión que siempre tenía. Pero esa noche algo era diferente. Parecía inquieto, como si quisiera irse lo más rápido posible. No sé, señora. Yo solo traigo lo que me dicen que traiga. No me meto en eso, respondió, con un tono que sonaba más evasivo de lo normal. Aunque no me convenció, me limité a continuar con mi trabajo, aunque la sensación de que algo no estaba bien creció en mi pecho. Al principio traté de restarle importancia. Tal vez el chófer estaba cansado, o quizás estaba exagerando. Sin embargo, a medida que la noche avanzaba, las cosas se ponían aún más raras. Las botellas dentro de las cajas eran diferentes, pero no de una forma obvia. No tenían el sabor o la apariencia normal que una Coca-Cola debería tener. Las burbujas dentro del líquido parecían más grandes de lo normal, y el color del refresco era más oscuro. Pensé que podría estar imaginando cosas, pero algo no cuadraba. Decidí no quedarme con la duda, así que tomé una de las botellas y la abrí. El olor era extraño, un poco más ácido de lo habitual, pero lo peor llegó cuando probé un sorbo. No sabía a Coca-Cola, ni a nada que conociera. Era una mezcla extraña de sabores, algo metálico que se quedaba en la boca. Me sentí mareada de inmediato, como si el sabor hubiera alterado algo en mi sistema. No pude evitar escupir el líquido y, al mirarlo, vi que tenía un tono rojizo, algo que nunca había visto en una Coca-Cola. ¿Qué demonios era esto? Me quedé allí, en la bodega, mirando la botella en mis manos, preguntándome si estaba perdiendo la razón. La incomodidad creció aún más. Miré hacia la camioneta, que ya estaba vacía, y vi al chófer subiendo al camión, preparándose para irse. Me acerqué rápidamente y le pregunté de nuevo, esta vez con más firmeza. ¿Qué es esto? ¿Qué me trajiste? Esto no es Coca-Cola, ¿verdad? Él me miró, esta vez con una expresión más nerviosa. No me respondió de inmediato, pero podía ver en su rostro que algo estaba ocurriendo. Finalmente, después de unos segundos que parecieron eternos, susurró. No soy yo. No sé por qué está pasando esto, pero ya no puedo hacer nada. Tú ya sabes lo que estás viendo, ¿verdad? Tú ya lo sabes. El miedo me invadió en ese momento. No sabía si debía llamar a mi jefe o si debía hacer algo más. Pero lo que más me aterraba era lo que acababa de escuchar. ¿Qué sabía él de todo esto?
¿Por qué había esa sensación de que algo estaba fuera de lugar? El chófer, como si hubiera leído mis pensamientos, subió rápidamente a su camión y se fue, dejándome sola con las cajas extrañas y las botellas que no podía entender. Esa noche, me quedé en la planta, trabajando a medias, incapaz de concentrarme. Al final de mi turno, decidí no contarle a nadie lo que había sucedido. ¿Quién me creería? ¿Cómo podía contar algo tan raro, tan desconcertante? Pero cuando al día siguiente fui a entregar el informe de la recepción, algo mucho más extraño sucedió. Al revisar las entregas de la noche anterior, descubrí que no había ninguna nota o informe relacionado con el retraso del pedido. De hecho, el sistema no tenía registro alguno de las cajas que había recibido esa noche, como si las cajas nunca hubieran llegado, como si el pedido nunca hubiera existido. Decidí investigar por mi cuenta. Fui al almacén donde se guardan las cajas y, para mi horror, las cajas ya no estaban. Desaparecieron. Todo estaba limpio, ordenado, como si nunca hubieran estado allí. El miedo se apoderó de mí. Ya no sabía qué pensar. Había algo mucho más grande ocurriendo, algo que nadie quería que supiera. Pero lo peor fue cuando revisé el inventario. Las botellas con las etiquetas extrañas, las que tenían el sabor raro, habían desaparecido también. Alguien había tomado todo, y no había ningún registro de ello. Mi jefe, al enterarse, me miró con desconfianza cuando le mencioné lo que había ocurrido. No quería hablar más del tema, y sus respuestas fueron siempre evasivas. Durante las siguientes semanas, el chófer nunca volvió. Nadie parecía recordar las cajas extrañas o las botellas que llegaban con una hora de retraso. Parecía como si todo hubiera sido borrado de la memoria de la planta. Pero yo sabía lo que había visto, lo que había probado. Algo estaba sucediendo, algo que iba más allá de un simple error de distribución. Y aunque la planta sigue funcionando, cada vez que veo a los camiones de reparto llegar, no puedo evitar preguntarme si alguna vez volverán esas botellas, con esas etiquetas, con ese sabor extraño, y si alguien sabe realmente qué hay detrás de todo esto. Pero lo peor de todo es que ya no puedo dejar de preguntarme, ¿y si fui la única que vio lo que ocurrió esa noche? La incertidumbre se apoderó de mí de una manera que no podía entender. Esa noche, mientras terminaba mi turno y dejaba la planta en completo silencio, sentí que algo estaba muy mal, algo mucho más grande de lo que mi mente estaba dispuesta a aceptar. A pesar de que las cajas y las botellas desaparecieron como por arte de magia, la sensación de que algo extraño había ocurrido no me dejaba dormir. Las semanas siguientes pasaron y traté de volver a la rutina, pero las preguntas seguían rondando en mi mente, como una sombra que no desaparece, que crece con cada paso que doy. Al principio intenté dejarlo pasar. La lógica me decía que todo había sido un error, que estaba exagerando, pero algo en mi interior me decía que no debía dejarlo ir tan fácilmente. Sabía que no podía seguir ignorando lo que había visto, lo que había sentido esa noche. No estaba sola en la planta, ¿verdad? No podía ser solo una fantasía producto del cansancio. La sensación de estar siendo observada, esa presión en el aire, no podía ser algo que solo yo hubiera experimentado. Decidí investigar por mi cuenta. Una tarde, cuando el turno de la mañana se había ido y el de la noche aún no llegaba, aproveché para buscar más información. Comencé revisando los registros de entregas, pero no encontré nada que mencionara las cajas que había recibido aquella noche. No estaba en el sistema, como si nunca hubieran llegado. Mi corazón comenzó a latir con fuerza mientras pasaba de una página a otra. No había ninguna nota, ningún papel, ni una sola mención de las entregas tardías. Sentí como si el suelo bajo mis pies se estuviera desmoronando. Algo estaba oculto, algo grande, y yo estaba atrapada en medio de ello. Desesperada, tomé una decisión. Decidí ir más allá de los registros de la planta. Decidí ir a la bodega donde se almacenaban los productos antes de su distribución.
Tal vez allí encontraría algo que me diera respuestas. Me armé de valor, y con el rostro cubierto por mi gorra y el uniforme de trabajo, me dirigí hacia la parte trasera de la planta, donde las sombras siempre eran más largas y la oscuridad parecía más densa. Caminé entre las estanterías que contenían miles de cajas de botellas, el sonido de mis pasos resonando en los pasillos vacíos. Mientras recorría la bodega, empecé a sentir una extraña sensación en el aire, algo húmedo, como si hubiera algo pesado flotando alrededor de mí. El olor a plástico y refresco se mezclaba con algo más, algo que no podía identificar. Sentí que los ojos de la bodega me observaban, que las estanterías mismas parecían estar vigilándome. De repente, vi algo que me hizo detenerme en seco. En una de las esquinas, casi oculta por las sombras, había una caja de botellas que no pertenecía a la distribución normal. Era más grande que las demás, y la etiqueta en su exterior no coincidía con ninguna otra que hubiera visto jamás. Me acerqué con cautela, mi pulso acelerado. Las cajas tenían marcas que nunca había notado en las entregas regulares. No eran marcas visibles, pero sí algo más, como si hubieran sido selladas de una manera peculiar. Al examinarla más de cerca, me di cuenta de que las etiquetas no eran las que se usaban para Coca-Cola, pero tampoco eran etiquetas de otra marca. Eran algo diferente. El color era extraño, y las letras no tenían ninguna relación con el logotipo de la compañía. El miedo comenzó a crecer en mi estómago, y sin poder evitarlo, la abrí. Dentro, las botellas tenían el mismo líquido extraño que había probado aquella noche. El tono rojizo, el sabor metálico, la burbujea excesiva. Era lo mismo, pero algo más. Era como si estuvieran vivas, como si el líquido dentro de esas botellas tuviera una fuerza propia. No podía creer lo que estaba viendo. No podía creer lo que estaba tocando. Rápidamente cerré la caja y di un paso atrás, con el corazón latiendo con fuerza en mi pecho. Algo no estaba bien en esta planta. Algo mucho más grande que un simple error o confusión de etiquetas estaba ocurriendo. Decidí regresar a la oficina y buscar respuestas. Volví al área de registros, pero esta vez miré más de cerca los informes de otros turnos. Estaba empezando a sentir que todo lo que había pasado no era una casualidad. Tal vez, lo que había estado buscando todo este tiempo no era solo un error administrativo, sino algo que había sido cuidadosamente ocultado por alguien. Pero antes de que pudiera leer algo más, la puerta de la oficina se abrió de golpe. Era Javier, el supervisor de turno, y su rostro estaba más serio que nunca. «Valeria, ¿qué estás haciendo aquí?», preguntó, con un tono de voz que no dejaba espacio a dudas. Intenté mantener la calma, aunque el nerviosismo me recorría. «Estoy revisando algunos registros, pero no encontré información sobre la entrega de esa noche», respondí, tratando de sonar natural. Javier frunció el ceño y se acercó rápidamente al escritorio donde tenía los papeles. Su mirada se posó sobre el informe de entregas, y por un momento, pude ver algo extraño en su expresión. Era como si hubiera visto algo que no quería que yo viera. Se quedó en silencio durante unos segundos, y luego dijo: «Eso no está en tus manos. No te metas en eso, Valeria». Esas palabras me estremecieron. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué intentaba desviar mi atención? ¿Por qué me decía que no me metiera en algo que claramente era importante? Antes de que pudiera hacer más preguntas, Javier se giró y se fue rápidamente de la oficina, dejándome con una sensación de inquietud aún mayor. No entendía por qué él reaccionaba de esa manera, pero ahora más que nunca, sabía que debía averiguar la verdad. Esa noche, me quedé trabajando a escondidas. Mientras todos los demás se retiraban,
Seguí revisando los registros, buscando algo que me diera alguna pista más sobre la extraña entrega. Fue entonces cuando encontré algo que me heló la sangre, un registro de entregas con la misma fecha que la noche en que recibí las botellas extrañas. Pero lo más inquietante de todo fue que las cajas no estaban registradas bajo Coca-Cola. Estaban registradas bajo un nombre que no reconocía, Distribuciones Gamma. Ese nombre me resultaba completamente desconocido, pero había algo en la forma en que estaba escrito que me hizo pensar que no era un error. Gamma. Era una palabra que de alguna manera me resultaba familiar, pero no sabía por qué. Decidí investigar más a fondo, buscando cualquier dato relacionado con esta empresa o nombre en Internet, pero no encontré nada. Comencé a sentir que me estaba hundiendo más y más en algo que no podía controlar, algo más grande que yo misma, algo que tenía raíces mucho más profundas. Sentí que estaba caminando sobre una línea delgada entre la verdad y la locura, pero no podía detenerme. Tenía que saber lo que estaba ocurriendo. En ese preciso momento, la luz de la oficina comenzó a parpadear y el aire a mi alrededor se volvió más denso. Miré a mi alrededor, sintiendo que la planta no era la misma. Era como si algo, o alguien, estuviera observándome. El sonido de la máquina de embalaje a lo lejos comenzó a sonar más fuerte, y entonces, en la penumbra, vi una figura moviéndose entre las sombras. Una figura alta y delgada, que se acercaba lentamente. No podía distinguir su rostro, pero sentí su presencia de inmediato. Mi corazón empezó a latir a toda velocidad, y antes de que pudiera reaccionar, la figura se desvaneció, como si nunca hubiera estado allí. Estaba segura de una cosa: algo no estaba bien en esa planta. Algo mucho más allá de un simple error de distribución. Y ahora, tenía la sensación de que lo había descubierto demasiado tarde. Mi nombre es Andrés y, aunque podría parecer una historia de esas que uno cuenta para espantar a los amigos en una noche de copas, lo que me pasó aquella tarde fue real, y todavía no puedo entender del todo qué fue lo que ocurrió. Quizás ahora, al ponerlo en palabras, encuentre una forma de dar sentido a lo que experimenté. Quizás, simplemente, sea una advertencia para no subestimar lo que consideramos cotidiano. Todo comenzó como cualquier otro día de trabajo. Me encontraba en mi oficina, en un edificio de varios pisos de una zona bastante concurrida de la ciudad. Yo soy de los que disfrutan de las pequeñas cosas en la vida, como tomarme un descanso para ir a la tienda de la esquina y comprar una Coca-Cola fría, especialmente cuando el calor del verano se hace insoportable. Aquel día no fue diferente. Salí de mi escritorio con la excusa de tomar un poco de aire fresco y me dirigí hacia la tienda. Entré y compré lo que más me apetecía: una lata de Coca-Cola bien fría. El aire acondicionado de la tienda estaba a tope, lo que me hizo sentir el contraste al tomar la lata helada entre mis manos. Pero había algo extraño en la lata que compré. Al principio no le presté mucha atención, ya que el cansancio y las horas de trabajo me tenían distraído. Lo que noté fue que la tapa estaba ligeramente abollada, como si alguien hubiera intentado abrirla con poca delicadeza o, peor aún, como si hubiera estado mal almacenada. De todas formas, no me dio demasiada importancia. Las latas a veces tienen pequeños defectos y no creí que fuera un riesgo. Lo que me llamó la atención fue que, al intentar abrirla, el sonido característico del gas liberándose no fue el habitual. Fue más suave, casi imperceptible, pero aún así lo ignoré y decidí tomar un sorbo. Sabía que, después de una larga mañana de trabajo, no había nada mejor que ese refresco bien frío. Lo que sucedió a continuación fue extraño, por decirlo menos. Desde el primer trago, algo se sintió raro. No fue un sabor extraño, nada desagradable en particular, pero la sensación fue inconfundible.
Mi garganta se cerró ligeramente, y mi pecho se sintió pesado. Pensé que tal vez era el cansancio, o que mi cuerpo simplemente reaccionaba a la temperatura fría de la bebida. Pero conforme pasaban los minutos, esa sensación de incomodidad no desaparecía. Regresé a mi oficina, me senté y traté de concentrarme en mi trabajo, pero había algo extraño en mí. Mi cuerpo comenzaba a reaccionar de maneras que no entendía. Al principio, los pequeños escalofríos fueron lo primero. No era frío, no de ese tipo de frío que te recorre la piel cuando el aire acondicionado está muy fuerte. No, esto era diferente. Era como si algo dentro de mí estuviera desconectado, como si una parte de mi cuerpo estuviera reaccionando de manera independiente al resto. Traté de ignorarlo. Era un día común, después de todo, y uno no debe dejarse llevar por paranoias. Sin embargo, a medida que pasaban los minutos, mis manos comenzaron a temblar levemente. Era algo tan sutil que al principio pensé que podría ser efecto del estrés o de la tensión acumulada. Pero luego mis piernas empezaron a sentirse extrañas. No era que me dolieran, sino que sentía como si mi cuerpo no me respondiera con normalidad. Era como si cada movimiento estuviera más ralentizado, como si mi reflejo estuviera desfasado. Para entonces, ya no podía concentrarme en el trabajo. Me levanté de mi escritorio con la esperanza de ir al baño y despejarme un poco, pero al caminar, sentí una extraña ligereza en mis pies, como si no estuviera caminando correctamente. Me apoyé en la pared para evitar perder el equilibrio y me dirigí a las escaleras. Al darme cuenta de lo que estaba sucediendo, algo dentro de mí se comenzó a preocupar, pero no supe cómo darle forma a esa incomodidad. Cuando llegué al baño, lo que vi en el espejo me hizo detenerme en seco. Mi rostro estaba pálido, más de lo normal, y mis ojos se veían algo vidriosos. Lo peor fue que, al mirarme, pude notar que mi mandíbula estaba ligeramente desfigurada, como si estuviera a punto de desencajar. No podía entenderlo. El cuerpo que veía en el espejo no era el mío, o al menos no se sentía como mío. Era como si algo en mi interior estuviera alterado, como si estuviera viendo a través de una capa de niebla. Me quedé allí, paralizado, buscando una explicación lógica. ¿Qué estaba pasando? ¿Era el cansancio? ¿La combinación de trabajo y estrés? Pero no, esa sensación era demasiado intensa como para ser simplemente eso. Estaba empezando a entrar en pánico. Quería salir del baño y regresar a mi oficina, pero mi cuerpo no respondía con normalidad. Mi respiración se volvió más irregular, y mi pulso comenzó a acelerarse sin razón aparente. Fue en ese momento cuando sentí un golpe en mi estómago, algo que nunca antes había experimentado. Era como si una presión constante se estuviera acumulando allí, como si mi propio cuerpo estuviera a punto de explotarme por dentro. Miré mi reflejo nuevamente, y por un segundo, pude ver algo extraño. Mi piel parecía estar tomando un color más azulado en algunas áreas. No podía creer lo que veía. Decidí que era hora de buscar ayuda. Salí del baño tambaleándome, con el rostro empapado en sudor frío. Lo primero que pensé fue en ir al hospital, pero algo en mi mente me decía que eso no era lo correcto. Mi cuerpo no estaba reaccionando como debería. Algo había en mi interior, algo que no podía controlar. Al llegar a mi escritorio, traté de llamar a un amigo para pedirle consejo, pero las palabras no salían de mi boca con claridad. Todo estaba borroso. En ese momento, la incomodidad se transformó en algo más. El miedo. El teléfono cayó de mi mano. Cerré los ojos, respirando de manera pesada, sintiendo como si el mundo entero se hubiera detenido alrededor de mí. Mi mente, a pesar de estar tan nublada, sabía que algo no estaba bien. Volví a mirarme en el reflejo del cristal de la ventana de mi oficina. Algo había cambiado, pero no podía definir qué era exactamente. Mis manos se movían de manera involuntaria, y mis dedos parecían no responderme.
En un momento de desesperación, mi cuerpo se rindió. Caí de rodillas en el suelo, sintiendo un dolor punzante en mi abdomen. Cerré los ojos, tratando de calmarme, pero la sensación de que algo fuera de mi control me poseía era insoportable. No sabía si estaba perdiendo el conocimiento o si algo mucho más siniestro estaba sucediendo en mi interior. Desperté horas después en el hospital, con los médicos a mi alrededor, mirándome preocupados. No recuerdo mucho de lo que sucedió después de caer al suelo, pero lo que ellos me dijeron me dejó helado. «Tienes un envenenamiento por una sustancia desconocida», me dijo el doctor, mientras revisaba los resultados de los análisis. Parece que lo que experimenté fue causado por algo que había en la lata de Coca-Cola, algo que no lograron identificar en los análisis. Según ellos, fue como si algo químico hubiera alterado la bebida, pero no pudieron confirmar qué fue exactamente. La lata no tenía más daño que la tapa rota, y aunque no era común que esto ocurriera, podía explicarse por una pequeña fuga que contaminó el contenido. Lo que sí sabían es que mi cuerpo reaccionó a esa sustancia de manera alarmante, pero lo más extraño fue que, después de un tratamiento, los efectos desaparecieron casi por completo. La sensación de incomodidad, las reacciones físicas, todo eso se desvaneció gradualmente. Nunca supe qué exactamente causó todo eso, ni por qué. Desde entonces, he evitado las bebidas enlatadas y he sido más cuidadoso con lo que consumo. A veces, pienso que aquello fue solo una extraña coincidencia, pero otras veces me pregunto si fue algo más, algo que no podemos comprender del todo. No quiero saberlo. Prefiero vivir en la incertidumbre que enfrentar nuevamente aquella incomodidad tan extraña, esa sensación de que mi propio cuerpo estaba fuera de control. Y a ti, si alguna vez sientes algo raro al beber de una lata, no lo pienses 2 veces. Lo mejor es dejarla de lado, por si acaso. Nadie sabe lo que realmente hay dentro. Al despertar en el hospital, los recuerdos de la tarde anterior parecían difusos, como si no pertenecieran realmente a mí. No recordaba cómo había llegado allí, ni cómo había caído al suelo en mi oficina. Lo único que quedaba era el miedo, un miedo inexplicable, profundo, como si algo mucho más grande que yo estuviera acechando, esperando para salir a la luz. La habitación en la que desperté estaba oscura, apenas iluminada por una luz tenue que colaba por la ventana. Podía escuchar el sonido de monitores y respiradores y el suave murmullo de las enfermeras en el pasillo. Me sentía débil, y mis movimientos eran torpes, como si mi cuerpo estuviera a medio despertar de un sueño profundo. Intenté levantarme, pero mis músculos estaban entumecidos, como si no pudieran responder de inmediato. Cuando miré hacia el lado de la cama, vi una serie de tubos conectados a mi brazo. De alguna manera, sentí que estaba atrapado, como si mi cuerpo me estuviera traicionando. Los recuerdos de mi caída en la oficina, la presión en mi abdomen, el dolor, todo eso regresó a mi mente, y por un momento, me pregunté si habría sido algún tipo de pesadilla. Fue la voz de la enfermera la que me sacó de mis pensamientos. Me miró con una sonrisa amable, pero en sus ojos había una preocupación que no logró esconder. «¿Cómo te sientes?», preguntó mientras revisaba los monitores. Mi garganta estaba seca y hablar me costaba un esfuerzo innecesario, pero logré balbucear algo. ¿Qué pasó? ¿Cómo llegué aquí?». La enfermera me miró por un momento, como si estuviera evaluando si debía contarme algo más. Luego suspiró suavemente. «Tuviste una reacción severa a lo que parecía ser una intoxicación por un químico desconocido. Cuando llegaron los paramédicos, estabas colapsando. Fue como si tu cuerpo se estuviera desintegrando poco a poco. Deberías sentirte mejor ahora, pero vamos a tener que monitorearte por un tiempo». Las palabras «químico desconocido» se quedaron grabadas en mi mente, y el pánico volvió a apoderarse de mí. ¿Qué era lo que había pasado realmente? ¿Qué estaba pasando con mi cuerpo?
Intenté recordar todo lo que había sucedido antes de perder el conocimiento, pero las piezas no encajaban. La lata, esa maldita lata de Coca-Cola con la tapa rota. Algo dentro de ella había causado todo eso. De eso estaba seguro. Esa noche, mientras me recuperaba en el hospital, me sentí atrapado entre la confusión y la impotencia. No sabía si estaba siendo paranoico o si realmente había algo más oscuro involucrado, algo que no quería que descubriese. Mi mente seguía volviendo una y otra vez a la lata. No pude evitarlo. Algo había en ella, algo que no era natural. Después de un par de días en el hospital, los doctores decidieron que mi condición ya no era tan grave. Los análisis mostraron que mi cuerpo había reaccionado a una sustancia, pero no lograron identificar exactamente qué era. Incluso me hicieron preguntas sobre si había estado en contacto con algún químico o veneno, pero yo no había hecho nada raro. Solo había abierto esa lata. Pensé que quizás me estaba volviendo loco, pero a medida que los días pasaban, la sensación de incomodidad persistía en mí. Finalmente, fui dado de alta. Me sentía débil y algo mareado, pero pude irme a casa. Sin embargo, algo dentro de mí me decía que no podía quedarme tranquilo. No podía dejar de pensar en la lata, en esa extraña tapa rota que me había dado un trago que cambió mi vida. Cuando llegué a mi departamento, lo primero que hice fue buscar en internet sobre reacciones a sustancias desconocidas en bebidas enlatadas. No encontré nada que coincidiera exactamente con lo que había experimentado, pero sí encontré historias de personas que habían tenido experiencias raras con bebidas, aunque en su mayoría eran relatos sin pruebas, leyendas urbanas o casos que nunca fueron confirmados. Lo que realmente me inquietó fue un artículo que mencionaba la posibilidad de que algunas latas de refresco podían estar contaminadas con productos químicos derivados de defectos en el proceso de producción, pero no mencionaba específicamente Coca-Cola. La idea de que una lata de algo tan común pudiera ser responsable de lo que había sentido me dejó con un nudo en el estómago. ¿Era un error de producción o algo más siniestro? No pude dejar de preguntarme si estaba siendo observado o si alguien estaba detrás de todo eso. ¿Y si lo que me pasó no fue un accidente? ¿Y si era algo planeado? Esa noche, al intentar dormir, la sensación de paranoia volvió a mí, como si la habitación fuera más grande de lo que realmente era, como si algo o alguien me estuviera acechando desde las sombras. Decidí que tenía que investigar más a fondo, aunque la idea de enfrentarme a lo que podría descubrir me aterraba. Al día siguiente, volví a la tienda de la esquina donde había comprado la lata de Coca-Cola. No quería hacerlo, pero sentía que debía encontrar alguna respuesta. La tienda seguía allí, en el mismo lugar, con las mismas estanterías llenas de productos que ya no me parecían tan inofensivos como antes. Pregunté al dependiente si recordaba haber vendido una lata de Coca-Cola con la tapa rota. Al principio, no comprendió lo que le pedía, pero después de insistir un poco, recordó vagamente una lata que había sido rechazada por otro cliente días antes. Estaba mal, dijo, pero no se preocupó mucho. Pensó que era solo un defecto menor. Esa respuesta no me dio ninguna tranquilidad, pero al menos ahora sabía que no había sido el único que había notado algo raro en esa lata. Sin embargo, algo no me cuadraba. ¿Por qué esa lata había llegado a mis manos? Si era defectuosa, ¿por qué no la retiraron de la venta? ¿Y por qué había sucedido justo después de beberla? Había algo más en todo eso, algo que me decía que no era solo un error. La siguiente semana, volví a la tienda con la intención de hablar con el dueño, pero cuando llegué, me encontré con que había cerrado. El cartel en la puerta decía que se encontraba en espera de una revisión de calidad. Me resultó curioso que una tienda tan pequeña estuviera cerrada por eso,
Pero en ese momento no quise pensar demasiado. Algo me decía que debía dar un paso atrás, que tal vez había tocado algo que no debía. Sin embargo, mi inquietud seguía creciendo. Mientras más tiempo pasaba, más me obsesionaba con lo que había ocurrido. Cada pequeño detalle, cada latido de mi corazón, me parecía una señal. Empecé a sentir que había algo en mi cuerpo que ya no estaba bien, como si aún tuviera esa sensación de descontrol. Mis movimientos seguían siendo torpes, y aunque los médicos decían que no había rastros de intoxicación, yo sentía que mi cuerpo me traicionaba. Un mes después, cuando pensaba que todo había quedado atrás, la incomodidad regresó. Esta vez, en una forma más sutil, pero mucho más aterradora. Empecé a notar pequeños cambios en mi cuerpo que no podía explicar. Manchas en la piel, que no estaban ahí antes, una sensación extraña en mis articulaciones, y un agotamiento que no se iba, como si mi cuerpo estuviera luchando contra algo que ni siquiera yo entendía. Fue entonces cuando decidí hablar con un especialista, alguien que pudiera analizar de manera más profunda lo que había sucedido. Pero en cuanto llegué al consultorio del doctor, algo raro ocurrió. En la sala de espera, una persona me reconoció. Era el mismo dependiente de la tienda, que al verme, palideció y rápidamente se fue sin decir una palabra. Eso fue lo último que supe de él. La tienda cerró poco después y nunca más volví a escuchar nada sobre esa lata. Pero los cambios en mi cuerpo, la extraña incomodidad, no desaparecieron. Ahora, más que nunca, sentía que algo me estaba observando. Algo mucho más grande y oscuro que no podía comprender, algo que había comenzado con una simple lata de Coca-Cola. Y me pregunto, ¿será que algún día entenderé por qué ocurrió todo esto? ¿O será que nunca sabré la verdad detrás de lo que pasó ese día? Solo sé que, ahora, cuando veo una lata de Coca-Cola, siento un escalofrío que recorre mi cuerpo. Como si todavía estuviera atrapado en esa pesadilla, esperando que algo más ocurra. Mi nombre es Raúl y trabajo en la planta de Coca-Cola en un pequeño pueblo de Veracruz. No me malinterpreten, nunca he sido un gran fanático de los refrescos. Siempre los veía como algo normal, casi insignificante. Pero trabajar en la planta es diferente. Todo está bien organizado, las máquinas producen constantemente, y la rutina se vuelve tan monótona que uno llega a olvidarse de lo que hay detrás de cada botella, hasta el día en que empecé a notar algo raro. Era un turno cualquiera, a eso de las 2 de la mañana. La planta, como siempre, estaba a medio ritmo. La gente estaba cansada, algunos a punto de dormir, otros apenas con la energía suficiente para seguir adelante. Las máquinas hacían su trabajo, el sonido incesante de los compresores, las cintas transportadoras que se movían como serpientes de metal, las botellas vacías que iban y venían sin parar. La producción nunca se detiene, y a veces me sentía atrapado en ese ciclo. Yo estaba encargado del área de supervisión de ingredientes, asegurándome de que las proporciones y la calidad fueran las correctas, que el proceso fuera el adecuado. No era un trabajo complejo, y en cierto sentido, me sentía tranquilo, como si todo fuera parte de una rutina aceptada por todos. Pero algo cambió una noche en particular. Estaba en el almacén, revisando los lotes de jarabe de azúcar que llegaban de la planta procesadora. Había una nueva remesa, o eso me dijeron, y algo en los recipientes me llamó la atención. Eran más grandes de lo habitual, y el color del jarabe era extraño. No era el color habitual, un tono ámbar dorado, sino que era de un tono más oscuro, casi rojizo, como si estuviera impregnado de algo más profundo. Cuando fui a abrir uno de los barriles, el aire se impregnó con un olor fuerte, pero no era un olor cualquiera. Era un aroma a algo metálico, amargo, como si estuviera mezclado con algo, no sé,
como si tuviera un rastro de tierra húmeda o de hierbas secas, algo que no estaba bien. Decidí tomar una pequeña muestra para enviarla al laboratorio y confirmar si algo estaba mal. No era normal. Mientras me alejaba con el frasco en la mano, vi a uno de los compañeros más antiguos, José, que estaba en el área de los compresores. Me saludó, pero su mirada estaba rara, distante, como si estuviera perdido en sus pensamientos. José llevaba años trabajando aquí, y siempre había sido el tipo serio, que no hablaba mucho, pero era confiable. Sin embargo, esa noche, al mirarlo, algo me incomodó. Su rostro estaba pálido, casi cadavérico, y sus movimientos eran lentos, como si estuviera pensando demasiado en cada acción que hacía. Incluso sus manos temblaban ligeramente cuando tocó el interruptor de una máquina. Lo dejé pasar. A veces la gente se ve cansada, estresada. Pensé que quizá estaba pasando por algo personal, pero cuando volví a mi oficina para hacer el reporte, sentí que la inquietud no se iba. Algo me decía que había algo mal, que todo esto no era tan inocente como parecía. Esa misma madrugada, al enviar la muestra al laboratorio, me encontré con otro compañero, Víctor, que también parecía estar en otro mundo. Estaba en el área de empaque, pero lo que más me llamó la atención fue que estaba usando una máscara de respiración, como si el aire estuviera contaminado. A eso de las 3 de la mañana, la planta se encontraba bastante vacía, por lo que no era común ver a alguien con una máscara, a menos que fuera un procedimiento especial. ¿Qué pasa, Víctor?, le pregunté mientras pasaba cerca de él. Él me miró sin expresión alguna. No me contestó de inmediato, solo asintió lentamente, como si estuviera reflexionando en qué responder. Cuando al fin abrió la boca, su voz era baja, apenas un susurro. «Estamos manejando algo raro esta noche, Raúl. Mejor aléjate de esos lotes. No quiero que te pase nada». Su tono era grave, como si me estuviera advirtiendo de algo que no podía explicarme. No me atreví a preguntar más. La última vez que alguien habló así en la planta fue cuando se corrió el rumor sobre un accidente en una de las otras plantas, pero eso había sido hacía años. Aún así, sentí la necesidad de investigar más a fondo lo que estaba sucediendo. Al día siguiente, ya más cerca del amanecer, me dirigí al laboratorio para ver los resultados de la muestra que había enviado. Lo que encontré me dejó sin palabras. El análisis no mostraba nada fuera de lo común, pero el laboratorio había reportado un incremento anómalo en una sustancia llamada C3H4-2O2, un compuesto orgánico con propiedades que no estaban registradas en los ingredientes utilizados para la producción del jarabe. Era como si algo estuviera interfiriendo con el proceso, algo que no pertenecía allí. Decidí investigar más. Fui a la zona de almacenamiento donde se encontraban los ingredientes y me fijé en los documentos que acompañaban cada lote. La información estaba sellada bajo un código de barras que parecía no coincidir con el sistema de registros. Algo no estaba cuadrando. Al revisar el listado, vi que el proveedor de estos ingredientes no era el que solía ser. No había detalles claros sobre la procedencia de ese lote en particular. Decidí hablar con mis superiores, pero ellos parecían desconectados, como si no les importara. Volví a ver a José esa noche, y esta vez estaba más extraño que nunca. Lo vi cerca de las máquinas, pero no estaba trabajando. Estaba mirando fijamente una de las mezcladoras, como si estuviera en trance. Me acerqué y le pregunté qué hacía. «Nada», respondió, con una sonrisa extraña, que no parecía de él. Una sonrisa forzada, pero que no llegaba a sus ojos. «Nada», repitió, como si estuviera repitiendo una frase que no era suya. Mi intuición me decía que algo no estaba bien con la planta, con los ingredientes, con todo. Pasaron las horas, y empecé a notar que varios de los trabajadores actuaban de manera similar. Miradas perdidas, sonrisas forzadas, y en ocasiones, movimientos lentos, como si estuvieran bajo el influjo de algo. La sensación era cada vez más opresiva. Decidí hablar con Víctor.
Lo encontré en la parte trasera del almacén, cerca de los barriles de los ingredientes. Cuando me vio, su rostro se oscureció y me pidió que me alejara de inmediato. Raúl, no entiendes lo que está pasando. No lo hagas. Su voz temblaba y vi que su respiración era irregular, como si estuviera luchando contra algo más. Algunos de nosotros estamos siendo afectados. Hay algo en esos ingredientes, algo que no controlamos. Fue entonces cuando lo supe. El compuesto C3H4N2O2, que había aparecido en la muestra del laboratorio, era la clave. Algo en ese ingrediente, algo que no venía de las plantas de producción convencionales, estaba alterando la química de los empleados. Nos estaba transformando. No sé cómo, pero me arriesgué a tomar una muestra más, a probarla por mí mismo. Y cuando lo hice, fue como si algo despertara dentro de mí. Mi cuerpo reaccionó de una forma extraña, como si las conexiones de mi cerebro se volvieran más lentas, pero más intensas al mismo tiempo. Me sentí mareado, desorientado. Era como si estuviera viendo el mundo a través de una niebla espesa. Corrí al baño, traté de lavarme la cara con agua fría, pero cuando me vi en el espejo, algo había cambiado. Mi mirada estaba vacía, como la de ellos, como la de todos los compañeros que ya estaban afectados. No sabía si había tiempo para alertar a alguien más. Todo estaba desmoronándose. Sabía que, si no hacía algo, tarde o temprano me convertiría en uno de ellos. Y entonces, supe lo que tenía que hacer. Tenía que salir de allí, antes de que fuera demasiado tarde. Tenía que exponer lo que realmente estaba ocurriendo dentro de esa planta. Pero mientras pensaba en cómo escapar, vi por la ventana que alguien se acercaba a la planta. Alguien que no estaba registrado. Alguien que parecía esperarme. No podía quedarme. No podía esperar más. Tenía que huir. Mi nombre es Javier y trabajo en una pequeña tienda de abarrotes en el centro del pueblo. No es un lugar grande ni lujoso, pero ha sido mi hogar durante los últimos 3 años. La tienda de mis padres. Un lugar sencillo, donde la gente viene a comprar lo básico, lo que necesitan para sobrevivir de un día a otro. Recuerdo que cuando era niño, siempre me llamaba la atención cómo los adultos se sentaban a hablar con mi mamá, cómo se saludaban y hacían comentarios sobre el clima o los chismes del pueblo. Pero ahora, en este turno nocturno, ya no veo a la gente con los mismos ojos. Mi trabajo es sencillo: atender a los clientes, llenar los estantes, asegurarme de que todo esté en orden y, sobre todo, asegurarme de que las ventas sigan fluyendo. La tienda no es un negocio que nos haga ricos, pero nos mantiene a flote. El lugar tiene su propio ritmo, sus propios ciclos. Los clientes regulares, las mismas marcas de productos, las mismas caras. Lo que no me imaginaba es que todo cambiaría por algo tan insignificante como una lata de Coca-Cola. Hace un par de semanas, comenzó a notarse algo raro. Normalmente, las ventas de Coca-Cola son constantes, pero no había nada que indicara que fuera un producto excepcionalmente demandado. Sin embargo, en una semana, noté algo extraño. Las latas de Coca-Cola comenzaban a agotarse más rápido de lo habitual. Al principio, pensé que simplemente había sido una coincidencia, un par de clientes más que lo habían comprado. Pero al día siguiente, el patrón se repitió. Las latas que solían durar 3 o 4 días se agotaban en cuestión de horas. Al principio no me alarmé. Tal vez, como dije, solo era una coincidencia. Pero los días siguieron pasando, y las latas seguían desapareciendo a una velocidad alarmante. A veces, los clientes pedían varias cajas,
Otras veces se llevaban el último lote entero sin apenas dudarlo. Lo que realmente me inquietó fue la manera en que lo hacían. No preguntaban por nada más. Simplemente llegaban, se acercaban al refrigerador y sin decir una palabra, tomaban las latas y se dirigían a la caja. Eran personas del pueblo, algunos conocidos, otros no tanto, pero todos parecían tener la misma necesidad. Ninguno preguntaba por otra bebida o por algún producto diferente. Solo Coca-Cola. Una tarde, después de ver que las estanterías casi se vaciaban nuevamente, decidí contar las latas que quedaban. Al hacerlo, noté algo que me hizo darme cuenta de que no estaba loco. En la parte trasera de la estantería, las cajas de Coca-Cola no eran reposicionadas como solían hacerlo. No estaba tan vacío como pensaba, pero algo no cuadraba. Los lotes de latas parecían desaparecer a un ritmo extraño. Pensé que tal vez alguien más estaba tomando más de lo que debían, o, peor aún, que algo raro estaba pasando. Una noche, decidí quedarme más tarde de lo habitual, para ver si podía encontrar alguna explicación a este fenómeno. La tienda estaba tranquila, como siempre a esa hora. Solo los pocos clientes nocturnos que iban a comprar lo básico se acercaban, y el murmullo de la radio en la parte trasera de la tienda llenaba el aire. Sin embargo, a medida que las horas avanzaban, me di cuenta de que el ritmo de consumo de Coca-Cola no disminuía. Al contrario, parecía ir en aumento. Hacia la medianoche, cuando ya no quedaban latas en la estantería, me decidí a investigar. Comencé a revisar las cámaras de seguridad, algo que rara vez hacía, pues no solía ser necesario. Pero esa noche algo me impulsaba a hacerlo. Me senté frente a la pantalla, avanzando rápidamente por las grabaciones de las últimas horas, buscando cualquier pista que me indicara por qué las latas desaparecían tan rápido. Fue entonces cuando vi algo que no pude explicar. Un hombre entró a la tienda, como cualquier otro cliente. Lo reconocí al instante. Se trataba de Miguel, un hombre de mediana edad que siempre venía por Coca-Cola. Había sido cliente habitual durante años, y aunque nunca fue de hablar mucho, siempre era cortés. Esa noche, sin embargo, se veía diferente. Cuando entró, se acercó rápidamente al refrigerador y sacó, como siempre, una lata. Pero luego, de manera extraña, comenzó a meter más y más latas en su mochila. No era normal que alguien comprara tanto, y menos de un solo producto. Fue raro, pero aún más extraño fue lo que ocurrió después. Cuando Miguel se acercó a la caja para pagar, no dijo nada. Solo me miró fijamente, con esos ojos vacíos que no entendía, y dejó el dinero sobre el mostrador. Lo tomé sin pensar demasiado, pero antes de que pudiera darle el cambio, algo en su actitud me alertó. Se giró rápidamente, y como si estuviera en un trance, salió sin más. La puerta se cerró tras él con un golpe sordo. Pasaron unos minutos antes de que pudiera reaccionar. Lo que había hecho no me parecía normal. Decidí ir a la trastienda a verificar si había más latas. Al abrir el refrigerador, mi estómago se hizo un nudo al ver lo que quedaba. No había más Coca-Cola. Todo había desaparecido, incluso las reservas que solíamos tener. Las estanterías estaban vacías, y lo peor de todo es que no me explicaba cómo eso había sucedido tan rápido. La mañana siguiente, el patrón continuó. Más clientes venían y pedían las mismas latas. Un hombre vino a comprar una caja entera, luego una señora pidió 3. Cada vez que alguien se iba, los estantes quedaban más vacíos, y me sentía impotente al ver cómo algo que antes era tan común se volvía inalcanzable. Lo peor vino cuando un cliente extraño se acercó, alguien que no había visto antes. Era joven, de rostro pálido, con una mirada tan fija y vacía que no pude evitar estremecerme. Se dirigió al refrigerador de Coca-Cola y de manera casi mecánica
Sacó varias latas y las metió en una bolsa grande que traía consigo. Ni siquiera me miró cuando las pagó. Simplemente dejó el dinero sobre el mostrador y se fue. El rostro de esa persona no me dejaba en paz. Algo en él me decía que había algo más detrás de todo esto. Fue entonces cuando decidí seguirlo. Esperé unos minutos y, con el pretexto de salir a comprar suministros, salí de la tienda y traté de seguirlo a distancia. El joven caminó por las calles principales del pueblo, pero en lugar de dirigirse a su casa o algún otro lugar común, se desvió hacia un rincón apartado. El callejón oscuro que tomaba me parecía raro, pero lo seguí, sin saber exactamente por qué. A medida que avanzaba, la sensación de estar haciendo algo mal se intensificaba. De repente, el joven se detuvo frente a una vieja casa abandonada que siempre había estado vacía. Sin pensarlo, se metió dentro. No pude dejar de mirarlo desde la esquina, pero algo me decía que no debía acercarme más. Sin embargo, la curiosidad me empujó a dar un paso al frente, acercándome lo más que pude a la entrada de la casa. Entonces, algo aún más extraño ocurrió. Vi cómo el joven comenzaba a colocar las latas de Coca-Cola a lo largo de una mesa en el interior, mientras murmuraba algo que no alcanzaba a escuchar. Mi respiración se detuvo al darme cuenta de lo que estaba pasando. Aquellas no eran simples latas de refresco. El joven, junto con los otros que vi llegar, había estado llevando a cabo algún tipo de ritual. Algo oscuro. Las latas estaban siendo colocadas con una precisión casi ceremonial, como si fueran parte de un culto, algo mucho más siniestro de lo que había imaginado. Fue entonces cuando entendí que todo tenía un propósito. El consumo excesivo de Coca-Cola, el comportamiento extraño de los clientes, todo estaba relacionado con algo mucho más allá de la simple sed o el gusto por una bebida popular. Había algo en esas latas, algo que la gente buscaba, algo que les permitía entrar en un estado de trance, algo oscuro que había permanecido oculto en el pueblo durante generaciones. Esa noche, decidí no regresar a la tienda. No pude. De alguna manera, sabía que lo que había visto no podía ser explicado fácilmente. Lo que sucedía en esa casa abandonada era mucho más grande de lo que cualquier persona en el pueblo podría imaginar. Y mientras las latas de Coca-Cola seguían desapareciendo, yo sabía que había algo en su interior que no estaba hecho para ser consumido por cualquiera. Ahora, me encuentro aquí, sentado en esta pequeña tienda, esperando que el ciclo continúe, mientras el pueblo sigue su vida normal, ajeno a lo que realmente está pasando. Pero sé lo que he visto, y sé que, tarde o temprano, la verdad saldrá a la luz. Mi nombre es César, y llevo trabajando en la línea de producción de Coca-Cola desde hace más de 7 años. La planta donde laboro está a las afueras de la ciudad, en una zona industrial bastante solitaria, rodeada de fábricas y almacenes vacíos. La rutina es simple. Desde las primeras horas de la mañana hasta el anochecer, me encargo de vigilar una de las máquinas que llenan las botellas de refresco. Siempre me ha gustado la estabilidad de este trabajo, el ritmo repetitivo y casi automático, y lo que más me tranquiliza es que todo funciona de manera casi impecable. Al menos, hasta hace un par de semanas. Todo comenzó una noche como cualquier otra. Había terminado mi turno de tarde y estaba en el turno nocturno de vigilancia. Nadie más estaba cerca, solo algunos compañeros en otras líneas, a la distancia. Mi tarea era revisar el funcionamiento de la máquina que llenaba las botellas de Coca-Cola antes de que fueran selladas y empaquetadas. Era un trabajo monótono, pero, honestamente, no me quejaba. Estaba acostumbrado. Sin embargo, esa noche sentí algo raro en el aire. Era como si las máquinas estuvieran más lentas de lo habitual, como si hubiera una ligera vibración que nunca había notado antes. Lo primero que pensé fue que tal vez algo se había desajustado,
que simplemente debía ajustar la calibración de la máquina. Así que me acerqué a la consola de control y comencé a revisar los indicadores. Todo parecía estar en orden. Las temperaturas eran las correctas, los niveles de gas y azúcar estaban dentro del margen normal. No había razón para que la producción se viera afectada. Pero cuando miré las botellas que pasaban por la línea, noté algo extraño. La Coca-Cola dentro de ellas no tenía el color usual. Al principio creí que era una sombra del líquido debido a la iluminación en la planta, pero al enfocar mejor, me di cuenta de que el color estaba más oscuro, casi como si el refresco estuviera quemado, pero no en el sentido físico. Había algo raro en el tono, algo que no lograba identificar. Miré las botellas con más detenimiento, y fue entonces cuando vi algo aún más inquietante. Dentro de algunas de las botellas había pequeños filamentos flotando, como si fueran hilos invisibles. Se movían lentamente, de forma irregular, pero claramente visibles cuando las botellas pasaban bajo las luces. Me sentí incómodo, pero traté de convencerme de que debía ser un fallo en el proceso de embotellado. Quizá alguna máquina no estaba funcionando bien, tal vez un contaminante había entrado en la mezcla. Decidí no alarmarme y seguir trabajando, pero no podía quitarme la sensación de que algo estaba mal. Horas pasaron, y las botellas seguían saliendo con el mismo aspecto extraño. Decidí tomar una de ellas, y por curiosidad, la llevé a la sala de descanso para examinarla con más calma. La botella parecía completamente normal por fuera, pero cuando la agité suavemente, el líquido dentro no solo estaba más oscuro, sino que también tenía un ligero resplandor, algo tan tenue que casi era imperceptible, pero estaba allí, como si algo estuviera reflejando la luz desde el interior de la bebida. Decidí hacer algo que nunca había hecho antes: destaparla. El sonido del metal al abrir la tapa resonó en la sala vacía. El aire que salió de la botella era más denso de lo normal, como si estuviera impregnado con una especie de humedad extraña. No pude evitar llevarme la botella a la nariz. La Coca-Cola olía diferente, sí, pero también tenía algo extraño, algo metálico y ácido, casi como si hubiera algo vivo dentro de ella. Me sentí mareado por un momento, como si el aire de la botella me hubiera afectado más de lo que imaginaba. Esa noche no volví a la línea de producción. Pasé el resto del turno en la sala de descanso, mirando la botella, sintiéndome cada vez más inquieto. No podía dejar de pensar en lo que había visto, esos hilos dentro del líquido, el resplandor extraño y el olor nauseabundo. Al día siguiente, decidí contarle a mi supervisor, pero él me trató como si estuviera exagerando. Me dijo que probablemente el sistema de refrigeración de las máquinas había tenido un pequeño fallo y que todo se solucionaría pronto. Me pidió que no me preocupara, no me dio la respuesta que esperaba, pero decidí no insistir. Después de todo, no tenía pruebas claras de que algo estuviera realmente mal, ¿verdad? Pero esa noche, todo empeoró. La máquina parecía seguir funcionando correctamente, pero el líquido en las botellas estaba cada vez más oscuro y opaco. Los filamentos dentro de ellas, que antes solo flotaban de manera sutil,